elecciones en Ecuador. Y para hablar de cuestiones internacionales, ¿quién mejor que Cecilio Panela, que está aquí en el estudio? Ni más ni menos que el Hola. number one. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, andás? Ro. Cecilio. Hola, Nacho. Gracias ¿Qué tal? por venir. Bienvenido al estudio nuevo. Es verdad. Cierto, los visito por primera vez en la nueva ¿Te casa. gusta? Exacto. Me encanta. Bueno, genial. Me Está saliendo encanta. perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. La verdad que sí, así que... ¿Qué pasó en Ecuador, Pane? Y la verdad que fue una sorpresa para todo el mundo. Ahora habrá que ver si efectivamente fue una sorpresa porque el electorado votó de una manera o si fue una sorpresa porque alguien metió la mano e hizo fraude. ¿Por qué digo esto? Los números oficiales del Consejo Nacional Electoral anoche daban, con casi el 95% de votos escrutados, 11 puntos de ventaja. 11 puntos de ventaja. Un montón. Es un montón. Un montón. Para Daniel Noboa, para el presidente de derecha que va por la reelección, 55 puntos y fracción, y 44 puntos y fracción para Luisa González, la candidata del correísmo de Revolución Ciudadana. ¿Y por qué la sorpresa? Primero que 11 puntos para un balotaje hoy por hoy en América Latina es raro. Claro. Los balotajes en estas épocas se están definiendo por 3, 4, 5 puntos como mucho. Poca diferencia. Y en este caso hablamos de 11 puntos y pico. Es muchísimo. El Consejo Nacional Electoral ya validó el triunfo de Noboa. Por el otro lado, tanto Luisa González como Rafael Correa, fuera del Ecuador, han desconocido los resultados, han denunciado fraude y han pedido que se cuente voto por voto, o que se abran las urnas y se cuente nuevamente los votos. En ese punto estamos. La comunidad internacional en general ya ha reconocido el triunfo de Noboa. Por eso digo que habrá que ver las pruebas que hay, si hubo algún fraude, alguna manipulación, o si existen esas pruebas. Porque si no, estamos a las puertas de efectivamente un voto ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano. Por la derecha. Sí, no solo eso, habría que profundizar qué es lo que sucedió. Porque Noboa viene gobernando hace 2 años. Lo que hizo en la elección anterior, hace 2 años, fue ganar y completar el mandato del presidente anterior, Guillermo Lasso. Este es su segundo mandato, pero va a ser el primero completo de 4 años, entre el 25 y el 29. Sí. En estos 2 años, Noboa militarizó el país, hizo todo por el tema de la violencia que azota Ecuador, todo para combatir el narco y a la inseguridad. Tuvo algunos logros, pero como pasa en América Latina últimamente, o no tanto, pero muchas veces el pueblo o parte del pueblo termina avalando algunas políticas a una costa de resignar otras. Digo, avalar una política de seguridad que es cierto que bajó algunos índices, pero lo hizo con, diríamos, mano dura y mucho más. Entonces, las violaciones a los derechos humanos, que las hubo, quizá mucha gente las deja pasar, porque por el otro lado tiene algo más de tranquilidad, o no hay tantos homicidios, o la inseguridad mejoró, o los carteles de la droga ya no tienen... En realidad los carteles de la droga siguen actuando y muy bien, ¿no? Un personaje muy particular, Noboa, como decíamos, personalista sobre todo. De hecho se sacó de encima a la vicepresidenta porque le molestaba. No es como acá, ya la corrió directamente. Quiere Como no es centralizar electa, claro. el poder. Además tiene vía directa con Donald Trump. Claro. Por empezar, es ciudadano estadounidense. Noboa nació en Miami. Ajá. Tranqui. Claro. Tiene El alineamiento es total. No, es... ¿recuerdan El cuando... sueño de Milei, haber nacido en Estados Unidos, ¿no? Cuando su papá, un empresario bananero un mega empresario, mega millonario, estaba viviendo en Estados Unidos. De hecho, también después estudió en Nueva York, después vuelve y se dedica a la política casi de arrebato, te diría, hace 2 años, y gana sorpresivamente el balotaje del 2023 y es electo presidente. De manera que hay que ver ahora, insisto, cómo evoluciona el tema de la denuncia, de fraude, de irregularidades, pero mi sensación es que ya está. La cosa está decidida. Ya está definido. Porque pero insisto, 11 puntos. Eso te iba a decir. Ahí hay 2 cosas. Primero, generalmente en los balotajes, aún el candidato que pierde suma más votos. Claro.
porque se polariza Se le más. suma. Claro. Entonces, En este caso, que ¿cómo? Los mismos votos, 44 y fracción. No, Es decir, bueno. ahí hay una cosa que... Rara. Ahí hubo Da algo para dudar. raro. Después, Raro. todas las encuestadoras, todas, las más a favor del presidente o las más en contra, todas daban un final cabeza a cabeza, diferencia de 3 puntos, 4 puntos, para uno, para otro, nadie se quería Sí, jugar. algunos daban empate, Porque- otros le daban ganadora a ella. Porque la primera vuelta empataron en 44 puntos, más Sí. o menos. En realidad ganó el presidente por 17.000 votos, que es nada. Sí, es raro que haya capitalizado todo el resto del electorado Efectivamente. para su lado. Eso No me solo pareció eso. curioso cuando veía La los tercera números. fuerza política, que es el partido indígena Pachacutic, Claro. le dio el apoyo a Luisa González. Claro, Entonces, ahí, lo que entonces tenemos ahí que sumaba pensar votos. que nadie del Nadie ese de partido ese la terminó la votó. votando. No, es rarísimo, es raro. Es raro, por eso. Es raro, pero a su vez es una diferencia importante como para decir, bueno, abran todas las urnas y tratar de buscar Sí. algún... Claro. Resultado El distinto. Pero el sistema a mí electoral- si a mí me dicen ahora, ¿no? Voy a hablar pavadas. Hagamos fraude, yo voy con todo, como hicieron acá. No Claro. voy a fraude por un puntito. Claro, bueno, ¿entendés? lo Voy que por pasa todo. es que esto da sospechas. Si todo el ¿Cómo mundo le va a dar decía que va a ser sospecha? cabeza a cabeza, unos más, Pero unos claro. menos, unos 3, unos 2, unos 5. Llama la atención. Llama la sí, atención. sí. Pane, te quería preguntar, Novoa, ¿cuáles van a ser sus ejes Bueno. de programáticos, digamos, que me imagino como línea clásica Sí, de la que se derecha? viene. Vamos a empezar por Menos el tema. Estado, más alineamiento con Estados Unidos. Empezamos por el tema del narcotráfico. Sí. Ecuador se convirtió en los últimos años, después que se fue Correa, Sí. Correa se va en el 2017. Un par de años después estalla el conflicto de los narcos, de las bandas, de la inseguridad. Ya estaba Lenín Moreno en el gobierno, pero pongo esa fecha porque hasta el 2017, hasta que estuvo Correa, no era un problema el narcotráfico, no era un gran No, problema. No lo era. Bueno, Incluso era un país que atraía mucho turismo, tuve la También. posibilidad de ir, un país Sí, precioso, sí. chiquito, pero que te permite conocer un montón de Y regiones. Y ahora hay que pensarlo dos veces para ir. No. ¿Por qué? Las bandas del narcotráfico comenzaron a actuar. Ecuador tiene una economía dolarizada, Claro. con lo cual se beneficia este tipo Sí. de transacciones. Después, tiene puertos sobre el Pacífico. Guayaquil, el principal. Guayaquil es uno de los puertos más importantes de América. Guayaquil es una ciudad la más insegura. Además de una ciudad importante, pero es el puerto. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? Las bandas narcos, asociadas con los carteles mexicanos, con otras o con los colombianos, ¿qué es lo que hicieron? Con todas estas ventajas, puertos a mano, y Con economía dolarizada. economía dolarizada, un sistema político, bueno, ya no había un gran presidente como Correa, sino era, bueno, todo más inestable desde lo político. Ecuador se convirtió en la salida de la cocaína que producen Perú y Colombia. Claro. Antes, Ecuador era de los 3 países, bueno, el que estaba a salvo, entre comillas, el narcotráfico. Ahora es una pieza Claro. más de ese engranaje, sacando la cocaína que se producen en sus vecinos, en O Colombia sea, y es Perú. un país de salida, no de producción. Es de salida, efectivamente. Es de salida de los puertos del Pacífico, insisto, con Guayaquil a la cabeza. El país está militarizado porque Noboa ha adoptado la política que en su momento adoptó México antes de llegar López Obrador, de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Esto hizo todo más violento, más muertes, más desapariciones, todo lo que ya sabemos. Y lo que ha llevado a Noboa a pedirle a Trump ayuda. ¿Y qué le dijo Noboa? ¿Qué dijo? Si quiere mandarnos tropas, las aceptamos, le dijo Noboa. Estamos dispuestos. Música para sus oídos. Claro. Es más, Ecuador tenía una base militar norteamericana en Manta. Correa la cerró. Y ahora Noboa lo que le dijo a Trump, dijo, La abrimos. estamos dispuestos a abrirla nuevamente. Sí, sí. Si hay que modificar la Constitución, modificaremos la También. Constitución. Y si no es esa, será otra base. Pero seguramente va a haber tropas de Estados Unidos en cualquier momento combatiendo, entre comillas, el narcotráfico en Ecuador, ¿no? Así que ahí tenés... Que no escuche Patricia esto, claro. por favor. Panela. Eso con el tema de inseguridad, violencia, narcos. La cuestión económica, ¿qué hizo Noboa en estos 2 años? ¿Qué? Fue al Fondo Monetario Internacional. Claro. Y sí. El préstamo... Conozco un caso parecido a todo esto, eso, Panela. bueno, ¿Cuánto eso- le dieron? 4.000, pero 4.000 millones de dólares. Para pero bueno, Ecuador está bien. Para Ecuador es mucho. Es mucho. Es como 12.000, 15.000 para Claro. nosotros, Claro. más o menos. Sí, sí.
Todo igual. Está de todo manera calcado excepto la base que todavía no la tenemos. Pero, claro, mirá vos, una economía dolarizada y aún así tiene una desocupación de más del 20%, una pobreza del 28%. Pero claro, nadie puede, es una trampa, nadie puede salir de la dolarización. Ya lo dijo Correa en su momento, que quería, y dijo, es un descalabro. Y ahora la verdad que es una situación muy, muy delicada. Y un último punto desde lo económico. El año pasado fue un año de apagones. El sistema eléctrico voló por los aires. A veces los apagones en Quito y en Guayaquil eran de 14 horas por día. Ay, por favor. Sin luz. Bueno, en ese marco, entonces uno se pregunta, ¿cómo gana el presidente de nuevo? ¿Cómo ganó? ¿Cómo capitalizó todos esos votos? Y me parece que ahí hay un punto que todavía no está resuelto, que es el Ecuador está partido al medio, Correa, anticorrea, y otra vez el anticorreísmo pudo más. Esa es mi interpretación. Es la tercera vez consecutiva que la candidata de Correa pierde en un balotaje, cuando el resto de la derecha y el resto de los partidos se juntan para impedirle su Bueno, triunfo. hay puntos en común, ¿no? Hay muchos puntos en común con la Argentina. Sí, bueno, para analizar. Correa también ha denunciado el lofer que sufre. Exactamente. Así que hay muchas coincidencias. Y ahora veremos cómo evoluciona. Noboa apuesta todo a su alineamiento con Trump. Él, no sé si al final lo terminamos de decir. El 20 de enero, cuando asumió Trump, hubo 3 presidentes de América Latina. Sí, es verdad. Uno era Noboa, Bukele y Milei. Pero trío, Noboa es el que tiene más cercanía, te diría, por su pasado empresario, claro. por haber nacido en Estados Unidos. Claro. Algunos, el otro día hicieron en el Financial Times, hicieron notas sobre los candidatos. Y cuando hablaban de Noboa, dice, sus amigos dicen que antes que hablar en castellano piensa en inglés. Qué fuerte eso. Los amigos de él decían. Me hace acordar, odio hacer estas cosas, pero lo traspaso a lo futbolístico. Vio que en la selección hay un par de jugadores argentinos que hablan más español que argentino. Sí. Digo español con acento español. Sí. Qué duro para tener un presidente un presidente latinoamericano en Ecuador que piensa en inglés. Sí. Y para él debe ser un valor. Exactamente, él reivindica haber nacido en Miami, haber estudiado en Nueva York y después haber vuelto a su país. Me destroza. Y entregarse a la política para solucionar los problemas. Bueno, en ese marco, en el marco latinoamericano, evidentemente es una ficha que gana la derecha. Había mucha expectativa en la izquierda, en el progresismo, por un triunfo de Luisa González. Esta vez parecía que sí. Yo decía la tercera, no fue la vencida, lamentablemente. Y ahora habrá que esperar 4 años. El correísmo va a ser muy difícil recomponer. Bueno, porque ahí hay un tema. La Asamblea Nacional se eligió en la primera vuelta, no en la elección de ayer. El Ecuador tiene un parlamento unicameral, 151 asambleístas, y allí el partido de Noboa tiene 66 y el correísmo, y Correa 67. Así que en el parlamento están cabeza a cabeza, que es el resultado de la primera vuelta. Claro. Así que hay que ver cuando haya que pasar los proyectos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se van la gobernabilidad de Noboa? Pero bueno, tiene gran parte de la Asamblea Legislativa, 66 bancas sobre 151. Total. Va a recolectar votos en la derecha y en algunos otros partidos. Pero bueno, decía, la derecha ha ganado una ficha en América Latina. Ahora hay 4 presidentes que están alineados, como decíamos. El propio Noboa, Bukele, Milei y Santiago Peña, el paraguayo, que no lo nombramos, pero digo, en el marco global de América Latina, son esos 4 presidentes que por una o por otra cuestión lo tienen a Trump como el dios. Sí. Pane, muchísimas gracias, te liberamos. Lo pueden seguir escuchando a partir de las 9 de la mañana en la AM